Vamos a comenzar con el tema de las mezclas. Esto hace parte del componente físico de la naturaleza. ¿Qué es una mezcla? Entonces, una mezcla es cuando uno une dos o más sustancias en proporciones distintas, de manera que las propiedades de las sustancias que la componen permanecen constantes, es decir, no cambian. ¿Listo? Entonces, una mezcla es cuando yo uno dos sustancias distintas o diferentes o más y las composiciones no van a, sin importar la composición, las características de dicha sustancia no cambian. Y podemos entonces encontrar dos tipos de mezclas. Una mezcla homogénea cuando se ve igual toda la mezcla o una mezcla heterogénea cuando se pueden diferenciar las partes que la componen. La mayoría de las sustancias que nos rodean en la naturaleza son mezclas. Ahora bien, tenemos dos tipos de mezclas. Unas mezclas homogéneas son aquellas donde los componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Por ejemplo, el café que preparo con leche, el agua con azúcar, el chocolate. En esas mezclas no puedo distinguir que la están componiendo. Es decir, yo coloco el café con leche y yo no puedo distinguir en un lado la leche y en el otro café. No, o sea, se revuelven y no se pueden distinguir. Las heterogéneas, en cambio, sí se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, aquí cuando veo el aceite con el agua, yo puedo distinguir la fase del aceite y la fase del agua. Cuando hago una sopa, una ensalada de frutas, yo puedo distinguir los ingredientes que tiene esa mezcla. Cuando yo hago, por ejemplo, eh, le echo hielo a la gaseosa, puedo distinguir las dos fases, puedo distinguir el hielo y la gaseosa inicialmente. Entonces, las mezclas pueden ser de varios tipos, de sólido a sólido, cuando ambas fases son sólidas, es decir, cuando las sustancias que voy a mezclar son sólidas, de sólida a líquida, cuando voy a una parte sólida y la voy a diluir o mezclar con una parte líquida, agua con azúcar, por ejemplo, un sólido a gas, los gases de los carros tienen sólidos o componentes sólidos llamados hollín que se mezclan con el aire, líquido a líquido, entonces el agua con el aceite, la leche con el tinto para hacer café, la leche con el agua y para hacer chocolate, etcétera. Gas a gas, es decir, el aire, por ejemplo, el aire es una mezcla de dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, y gas a sólido como las gaseosas. Las gaseosas tienen un gas que está contenido y se libera a partir de abrir la botella. La destilación, entonces, dependiendo de la mezcla, vamos a utilizar métodos para separar la mezcla. Entonces, un tipo para separar la destilación que nos permite separar dos líquidos que se mezclan, que hierven a temperaturas distintas, eso es importante. Los líquidos deben hervir a temperaturas distintas y o que tengan un sólido y cuando estos se introducen en un recipiente, el agua se calienta o el líquido se calienta, el primero que se evapora es el que tiene un punto de ebullición más bajo y por este tubito que está aquí en la imagen se enfría y cae ya frío en forma de líquido en el otro recipiente. Entonces aquí en la animación se puede ver perfectamente cómo se produce el tipo de destilación, que es el que se utiliza normalmente para producir los alcoholes. ¿Listo? La cristalización. Entonces, aquí este tipo de método se hace hervir o se hace secar el agua o el líquido que contenga y el filtrado o lo que queda se vuelven cristales, por ejemplo, en la sal. Acá tenemos que aquí se hace un pozo, se llena de agua de mar y con el sol se va evaporando y al final de secar todo el agua queda la sal marina que es utilizada también para la cocina. Extracción con solventes. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace uno es, digamos, cuando uno hace el jugo, echamos la fruta, le agregamos agua y el agua lo que hace es sacar todo el sabor del jugo y queda solamente la pulpa. Este caso de extracción con solventes se le echa un solvente a otro, por ejemplo, a una mezcla
una mezcla y lo que quede encima o lo que quede remanente es lo que queremos separar. ¿Listo? Es un método muy utilizado por los narcotraficantes para extraer la cocaína. Cromatografía entonces se utiliza para separar los distintos componentes de una mezcla homogénea aprovechando su distinta afinidad con el disolvente. Entonces lo que hace acá es que, si se dan cuenta, hay unos que se disuelven más rápido, los azules, y esto que otros colores, porque tienen mayor afinidad con el disolvente que se le está aplicando según esta animación. Filtración, entonces sirve para separar los sólidos suspendidos en líquidos cuando las partículas sólidas son pequeñas, es decir, cuando nosotros filtramos o separamos con un embudo una parte sólida de un líquido, utilizamos un método que se llama filtración. Cada vez que nosotros pasamos por el colador el jugo, ahí estamos filtrando, aplicando el procedimiento de filtración para separar los componentes que tiene este jugo. Decantación, entonces, es cuando hay una diferencia en las densidades de los compuestos. Por ejemplo, cuando uno ve que quedó el jugo y en el jugo se sentó una parte y el agua quedó arriba, eso se llama decantación. Si yo quisiera sacarle todo el agua, pues muy delicadamente ladearía el vaso hasta que se saliera todo el líquido que quiero y que me quede separado de lo que tenemos acá. En el ejemplo tenemos agua con aceite. Entonces lo que hacen es dejar salir el agua hasta que solamente quede el aceite. Se abre este grifito de acá o esta llave hasta que salga por goteo el agua y me quede solo el agua y me lo separe del aceite. Recordemos que el agua con el aceite son líquidos que no son miscibles, es decir, que no se mezclan y sería una mezcla heterogénea, porque yo puedo ver el aceite y puedo distinguir el agua fácilmente. Tamizado, entonces, cada vez que nosotros cernimos, como cuando nosotros vamos o los papás que han visto trabajar con la arena, que comienzan a, a purificar la arena. En este caso vemos la animación, estamos separando el café de la harina, entonces utilizamos lo que se llama tamizado, pasándolo por un colador eh, o por un tamizador. ¿Listo? Separación magnética es cuando nosotros tenemos, digamos, limadura de hierro o cuando tenemos distintos metales y queremos saber cuáles son magnéticos y cuáles no, pues utilizamos un imán. Entonces, en este ejemplo tenemos aquí limadura de hierro o pedacitos de hierro metidos en harina. Con el imán acercamos el imán y todo el hierro que es magnético se pega al imán y me va a quedar solamente la arena. Entonces aquí dice que se utiliza para cuando hay mezcla de metales ferromagnéticos como el hierro, el níquel y el cobalto. Vamos a ver este video, por favor. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. Ajá, lo tengo todo. Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, 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 una pizza. Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Pizza. Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. Ah, claro. Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales.
El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa... ¡Homogénea! Listo, niños, entonces ya hemos visto el video, ya tenemos más claro sobre qué es una mezcla, que una mezcla es todo lo que, o sea, cuando reunimos dos o más compuestos o sustancias, que siempre en una mezcla todos los ingredientes van a conservar sus propiedades, por más que los mezclemos, el agua no deja de ser agua con el azúcar y el azúcar sigue siendo azúcar, que existen diferentes métodos de separar las mezclas. Por ejemplo, yo no puedo utilizar, digamos, un colador para separar el agua con el aceite, debo utilizar un método de decantación o de filtrado para que pueda separarlo. Que cada mezcla y cada tipo de mezcla va a tener distintas formas de separarlo. Al igual que en la vida cotidiana encontramos nosotros siempre muchísimas clases de mezclas. Cada vez que digamos vamos a tomarnos la sopa, pues entonces encontramos que es una mezcla de agua, de las verduras, de la carne, del pollo, de los condimentos que le agregamos. Eso se llama una mezcla. Sería mezcla heterogénea cuando vemos que podemos distinguir que tiene zanahoria, que tiene habichuela, que tiene papa, que tiene carne. Y sería una mezcla homogénea si cogemos todos esos ingredientes y los metemos a una licuadora y los licuamos todos. En ese momento entonces no podemos distinguir la papa del pollo o de la carne, de nada de eso, entonces se convertiría en una mezcla homogénea. Heterogénea cuando se pueden distinguir lo que lo compone y homogénea cuando no. Entonces queda averiguar qué tipos de mezclas tenemos en nuestra casa, tomarles fotos y agregarlas al taller. No es más en este tema, continuamos con la clase, con la explicación del taller. Dios los bendiga, niños.